Las estrategias marinas son el principal instrumento de planificación y protección del mar. Son el resultado, digamos, la herramienta que establece la Directiva Marco de Estrategia Marina de la Unión Europea, que se aprobó en 2008. Tienen 5 fases que se tienen que actualizar cada 6 años. La evaluación inicial del medio marino, la definición del buen estado ambiental, es decir, qué estado queremos en que estén estos elementos del medio marino, y los objetivos ambientales que se establecen en función de los resultados de esta evaluación inicial. Y a continuación irían los programas de seguimiento, que son la fase que estamos actualizando actualmente, y por último los programas de medidas, que son las actuaciones para alcanzar estos objetivos ambientales. Una de las líneas de trabajo importantes es el Atlas de las praderas marinas de España. Este es uno de los trabajos que dentro de la estrategia vamos a hacer, porque los mapas, a partir de los mapas obtenemos la extensión de los hábitats, y eso es fundamental. Otro de los aspectos importantes es saber en qué estado se encuentran esos hábitats, ¿no? Un aspecto donde nos vamos a centrar es en el estado y distribución del hábitat en las zonas más profundas. Los riesgos, las amenazas de estas praderas profundas han aumentado estos últimos años a consecuencia de otras directivas, ¿no? Lo que han hecho ha sido muy bien intencionadamente alejar los impactos y las presiones fuera de las zonas más costeras, alejarlos a zonas más abiertas. Pero en esas zonas más abiertas, en algunos sitios están interaccionando con las praderas profundas. Todo viene de un proyecto previo en el que se decidió acordar conjuntamente con otras islas de otros archipiélagos de la Macaronesia, en concreto con Portugal, qué metodologías utilizar para poder dar respuesta a la estrategia marina. Y en concreto se trabajó con cetáceos, aves marinas y tortugas, y yo hablaré un poquito de lo que son lo que se hizo con aves marinas. Se decidió hacer seguimiento de algunas especies en algunas colonias para poder evaluar tanto la abundancia como la distribución, como algunos parámetros reproductores, como la supervivencia adulta o el éxito reproductor. Y se miraba en áreas concretas, y de ahí se podía extrapolar un poco a lo que era todo el archipiélago canario. Y esa sí fue la base en estos proyectos Mystic Seas, para que ahora se diseñen unos programas de seguimiento ya más a largo plazo, ampliando un poco las colonias y manteniendo un poquito las mismas especies, ¿no? Bueno, pues estamos analizando todas las actividades humanas que puedan tener un posible impacto sobre el medio marino. Por ejemplo, el tráfico marítimo, extracciones de arena, acuicultura marina, aportes de basuras marinas, sonido antropogénico también. Acotamos el ámbito que queremos estudiar y luego analizamos su intensidad desde el 2011 hasta el 2016 y evaluamos ese periodo. Recopilamos datos de administraciones competentes, los analizamos y los representamos en mapas, en una cartografía que pueda llegar a la gente y que sea visual.